Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio de las noticias pendientes de todas las últimas horas, mirando al último movimiento de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos despliega armas nucleares en Reino Unido, primera vez en los últimos 17 años. Enseguida les contamos esto, miramos también a los ataques masivos de Rusia, también a la nueva estrategia con enjambres de drones que están golpeando a un ritmo récord a Ucrania, pendientes también precisamente de los mensajes que llegan desde Europa en este sentido, mirando a las alianzas entre Rusia e Irán o pendientes del Foro Económico Mundial. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos con últimas horas. Les contamos que por primera vez desde al menos 2008 armas nucleares estadounidenses han regresado a suelo británico. Múltiples fuentes indican que varias bombas de gravedad termonucleares B-61-12 fueron transferidas esta semana a la RAF Lakenheath en Suffolk. Se piensa que estas armas fueron trasladadas desde el Centro de Armas Nucleares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea de Kirtland, en Nuevo México, a una instalación de almacenamiento seguro recién construida en el sitio de Reino Unido. El Departamento de Defensa estadounidense no ha confirmado públicamente este movimiento. Por su parte, el Ministerio de Defensa británico normalmente no hace comentarios sobre la presencia o ausencia de armas nucleares en lugares específicos. La RAF Lakenheath albergó armas nucleares estadounidenses durante la Guerra Fría, pero la última retirada conocida tuvo lugar en 2008 tras años de reducciones relacionadas con el desarme en toda Europa. El supuesto regreso de dichas armas representaría un cambio significativo en la postura nuclear de la OTAN en el escenario europeo, en un contexto de deterioro de las relaciones con Rusia y un mayor énfasis en la disuasión. Mientras tanto, les contamos que el Kremlin no descarta una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump en China a la víspera del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que tendrá lugar en septiembre. Es lo que declaraba este lunes el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. En una conferencia de prensa, Peskov confirmó que la delegación rusa se prepara para viajar a Pekín para participar en la conmemoración del 80 aniversario de la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Añadió que hasta el momento Moscú desconoce si Trump también planea asistir, pero añadió que de ser así tampoco se puede descartar que se discuta una posible reunión. Anteriormente se informó que Putin, Trump y el presidente chino Xi Jinping podrían reunirse en Pekín en septiembre. Sin embargo, ese mismo día el Ministerio de Exteriores chino no pudo confirmar si se produciría o no un encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump. Precisamente miramos al presidente ruso Vladimir Putin. Ha firmado este lunes un decreto que prohíbe a los buques extranjeros atracar en puerto ruso sin el permiso del Servicio Federal de Seguridad. El documento obliga también a crear un grupo especial en el seno del FSB que se encargará de considerar las solicitudes de los capitanes de puertos marítimos. El decreto entra en vigor el día de su firma, es decir, hoy mismo. Hasta ahora, la autorización para el atraque de embarcaciones extranjeras corría a cargo del Ministerio de Transporte, un procedimiento especial que se establecía solo en casos cuando el puerto en cuestión compartía territorio con una base naval. Mientras tanto, el Kremlin asegura este lunes que todavía no hay fecha para la tercera ronda de negociaciones directas con Ucrania en la ciudad turca de Estambul. Les contábamos hace escasos minutos que la agencia TASS habla del 24 al 25 de julio, es decir, jueves y viernes de esta semana. Decía Peskov, como saben, estamos a favor de la tercera ronda de negociaciones. Cuando haya claridad acerca de las fechas, las informaremos. Es lo que apuntaba en su rueda de prensa telefónica diaria. Previamente, medios turcos adelantaban que esta nueva reunión entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania podría tener lugar el 23 o el 24 de julio. En cuanto al contenido de estas conversaciones, Peskov recordó que las partes han intercambiado memorándum sobre su visión del arreglo del conflicto y se proponen discutirlos. Precisamente, pendientes de la guerra en Ucrania, les contamos que las tácticas de enjambre de Rusia están atravesando cada vez más las defensas del país. Los drones atacan objetivos a un ritmo 3 veces superior al habitual
en los últimos meses, es lo que apuntan datos oficiales. Los ataques masivos de Shahid, aviones no tripulados de diseño iraní, ahora fabricados en Rusia, parecen estar abrumando las asediadas defensas aéreas de Ucrania. La tasa de impactos de estos aviones no tripulados ha alcanzado sus niveles más altos desde el inicio del conflicto. Los datos de la Fuerza Aérea Ucraniana sugieren que alrededor del 15% de estos drones están penetrando las defensas en promedio entre abril y junio, lo que aumenta respecto de apenas el 5% en los 3 meses anteriores. El volumen de ataques rusos también ha aumentado drásticamente este año, con un fuerte ataque el domingo por la noche y el lunes por la mañana, incluidos 426 drones de ataque estilo Shahid, es lo que informa la Fuerza Aérea de Ucrania. El éxito de los drones en los últimos meses demuestra cómo la masa barata puede superar incluso a las defensas aéreas más sofisticadas y estratificadas, y ha mostrado la capacidad de Moscú para adaptar rápidamente las técnicas de combate para maximizar los recursos de Kiev. Las innovaciones tácticas de Rusia para aumentar la eficacia de los lentos Shahid han incluido modificaciones que les permiten volar más rápido y más allá del alcance de las ametralladoras montadas en camiones que Ucrania suele utilizar para derribarlos. También miramos a Rusia para contarles que más de 110 vuelos fueron cancelados en un día en los aeropuertos de Moscú y San Petersburgo por ataques ucranianos con drones, es lo que informaban hoy las autoridades aéreas rusas. Según escribía en Telegram un portavoz del regulador aéreo, Rosaviatsia, entre las 8 horas del domingo y las 8 de este lunes en los dos principales ciudades rusas fueron suspendidos 118 vuelos. Otros 203 sufrieron retrasos de más de 2 horas, es lo que agrega la fuente oficial. Mirando a Rusia, les contamos que al menos 14 personas, incluido el chofer, murieron y 10 han sido hospitalizadas al despeñarse un autobús en la República Rusa de Sajá, en Yakutia, en el lejano oriente. Es lo que informa el Ministerio del Interior local este lunes a la madrugada. Según datos preliminares, el conductor se salió de la carretera con el posterior vuelco del vehículo desde una altura aproximada de 25 metros, es lo que reza el mensaje del organismo. Poco después, el Ministerio de Salud de la República comunicó que 2 pacientes se encuentran graves, mientras que 8 están en estado de gravedad media. Otras 9 víctimas fueron examinadas y se les diagnosticó contusiones y abrasiones. Un paciente con fractura de tobillo no necesitó tratamiento quirúrgico. Pendientes de Rusia, miramos también a Estados Unidos. A su presidente, Donald Trump, celebraba este domingo el 6º mes de su segundo mandato, elogiando sus logros y desestimando la renovada atención en sus vínculos con Jeffrey Epstein. Decía que es un engaño por parte de opositores políticos. En 2 publicaciones en las redes sociales, Trump afirmó que su primer semestre ha sido uno de los más importantes de cualquier presidencia, citando el fin de numerosas guerras y lo que llamó un resurgimiento de la posición global de Estados Unidos. También criticó duramente lo que llamaba el engaño de Jeffrey Epstein, culpando a los demócratas radicales de izquierda de reavivar estas controversias. Trump afirmó que el episodio solo ha fortalecido su apoyo entre las bases republicanas. Mirando a Estados Unidos, les contamos que un avión comercial de SkyWest Airlines, operado por Delta Airlines, ha visto forzado a realizar una maniobra agresiva para evitar una colisión en el aire con una aeronave militar el pasado viernes, cuando se disponía a aterrizar en la ciudad de Minot, en Dakota del Norte. Es lo que explicaba el piloto a los pasajeros una vez en tierra, según grabaciones logradas por viajeros que circulan en las redes sociales. En este audio, verificado por NBC News, el capitán de este vuelo afirmaba que después de recibir una autorización de aproximación de la torre de control de tráfico aéreo, ha visto un bombardero B-52 en su trayectoria. Decía, no sé a qué velocidad iban, pero eran mucho más rápido que nosotros. Pensé que lo más seguro era dar la vuelta. Disculpe, la maniobra agresiva me tomó por sorpresa. Esto no es nada normal, es lo que decía precisamente el capitán. SkyWest está investigando el incidente. Mientras tanto, la Fuerza Aérea ha confirmado que está al tanto de estos informes, detallando que un B-52 asignado a la base aérea Minot había sobrevolado la zona ese día, es lo que declaraba un portavoz a ABC News. No está claro a qué distancia se encontraban los 2 aviones, ni tampoco si se activó una alarma en la cabina para advertir a los pilotos de una posible colisión. Aviones de combate estadounidenses y canadienses asignados al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte realizaron recientemente un ejercicio sobre Alaska, cerca de la frontera
con Rusia. El simulacro tuvo lugar el pasado 10 de julio cerca de la isla Diomedes Menor de Alaska, ubicado en el estrecho de Bering, entre Alaska continental y el lejano oriente ruso. Esta remota isla se encuentra a 3,8 kilómetros de la isla Diomedes Mayor de Rusia, situada al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha. Según fotografías publicadas el 16 de julio por la región NORAD de Alaska y el Comando de Alaska, aviones de combate estadounidenses F-16 y canadienses CF-18 volaron en formación cerca de la isla Little Diomede a principios de este mes en un ejercicio de entrenamiento de integración de las fuerzas binacionales en Alaska. También miramos a China para contarles que la armada más grande del mundo en términos de número de cascos vigiló un portaaviones francés a principios de este año en el disputado Mar de China Meridional. Es lo que informa una publicación de este mismo sábado. Francia es uno de los 3 países europeos que han desplegado portaaviones en aguas cercanas a China desde 2021 como parte de la iniciativa del Grupo de Portaaviones Europeo, que tiene como objetivo mantener una presencia continua en el Indo-Pacífico a través de despliegues secuenciales. Citando a un alto oficial naval de Francia en un evento, el medio especializado Naval News informaba que el Charles de Gaulle fue monitoreado por una fragata china mientras el portaaviones ingresaba al estrecho de Luzón, una vía fluvial estratégica que conecta el mar de Filipinas y el mar de China meridional. Según este informe, el grupo de ataque naval francés, liderado por el Charles de Gaulle, también se encontró con un portaaviones chino no identificado mientras operaba en el mar de China meridional, donde China mantiene una presencia muy sustancial de buques navales y de guardia costera. China, que por cierto expresaba este lunes su esperanza de que la Unión Europea avance en una cooperación a largo plazo pese a las diferencias, pero criticó que algunas personas en Europa exageran problemas comerciales y lanzan acusaciones infundadas sobre la posición china ante la guerra en Ucrania. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Yakun, declaró hoy que algunas personas en Europa insisten en la llamada triple caracterización de China y exageran de forma unilateral cuestiones económicas y comerciales, además de lanzar acusaciones infundadas sobre Ucrania, lo que según Pekín ha creado perturbaciones innecesarias en la relación bilateral. Guo afirmó que China espera que la Unión Europea avance en la misma dirección, supere las diferencias y planifique conjuntamente la cooperación para los próximos 50 años, en un momento en el que la relación afronta tensiones en varios frentes. También les contamos que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmaba este lunes que su país contribuirá a financiar 5 sistemas Patriot de fabricación estadounidense para apoyar a la defensa aérea de Ucrania. Una ayuda que, según dijo, contribuirá a repeler los bombardeos rusos contra territorio ucraniano. Germany will provide additional air defense systems and much needed ammunition. On top of that, I agreed with Pete Hegseth during my trip to Washington, D.C. last week that Germany will contribute to providing the 5 urgently needed Patriot systems as quickly as possible. This sends a clear message to Putin. Dragging out the war will come at an ever higher cost to him. Ukraine will continue to successfully defy Putin's war machine and will weaken it a little more every day. It is our duty, colleagues, and our obligation to actively support our Ukrainian friends in this regard. Decía Pistorius que acordó con su homólogo Pete Hegseth durante su último viaje a Washington la semana pasada que Alemania contribuirá a proveer los 5 sistemas urgentemente necesitados tan pronto como sea posible. Es lo que apuntaba en una llamada virtual del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, dando cuenta del apoyo alemán a la defensa antiaérea de Kiev. Pistorius no precisó cómo esos sistemas terminarán al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero aseguró que los socios internacionales que apoyan a Kiev frente a Rusia se coordinarán en los próximos días para hacer realidad la llegada de los Patriot a suelo ucraniano. También en Francia, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, llegó a Kiev este lunes para una visita de 2 días destinada a apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia, es lo que informaban periodistas de AFP. Barrot tiene previsto reunirse con su homólogo ucraniano, Andrei Sybiga, el presidente Volodymyr Zelensky y la nueva primera ministra, Yulia
Sviridenko tras las sanciones, decía la oficina, sin precedentes adoptadas recientemente por Francia y la Unión Europea contra Rusia. El ministro ofrecerá información actualizada sobre el apoyo de Francia a Ucrania, es lo que apuntaba el Ministerio de Asuntos francés en un comunicado. Pendientes de las últimas horas, mirando a la tensión en Oriente Medio, el gran descubrimiento de Polonia, el mayor eclipse en los últimos 100 años. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos. Se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. El mundo mira a España, Europa mira a España, Latinoamérica está mirando a España. ¿Por qué? Porque está cayendo en una deriva donde la democracia no es el elemento fundamental a defender, sino los intereses particulares. El presidente del gobierno de España va a plantear cuáles son las medidas para evitar la corrupción, después de 6 años de corrupción. Y lo que busca es intentar coartar la libertad de expresión. Primero, con la constitución de unos medios palmeros alrededor de la fotografía del gobierno, donde lo importante es el culto al líder. Lo importante es que todo el mundo te aplauda, lo importante es llevarte a 2 o 3 periodistas a tu tele pública para que eso ya sea un escándalo y entonces coarten la libertad de expresión. Y no contentos con eso, no te gusta que te hagan el caiga quien caiga a ti. Porque claro, cuando le hacían a Cifuentes era jarabe democrático. Si te lo hacen a ti, pues entonces eso es antidemocrático. Pero lo que de verdad es antidemocrático es intentar frenar la libertad de expresión. Entonces todo el mundo está mirando a España, porque usted no está defendiendo a la democracia, está defendiendo al Estado, entendiendo el Estado como una extensión de su cuerpo. Y eso es lo que quiere el gobierno. Quiere una especie de sálvame político, donde los periodistas que vayan al Congreso le pregunten si la chaqueta que llevaban el día anterior, o el nuevo peinado, o qué bien estuvo Taylor Swift en el concierto, etcétera, etcétera, en lugar de los escándalos de su propio partido. Quieren pan y circo para que el ciudadano de a pie no se entere de lo que hacen. Lo que hay de fondo es socavar la democracia, socavar la libertad de expresión. Y si firmamos documentos contra los periodistas, primero serán unos, pero iremos todos detrás. Y luego no lloremos, no vayamos a la asociación. Ay, es que ahora son los del PP y los de Vox los que me quieren silenciar. Bueno, es que firmabas para que silenciaran a otros. ¿Cuántos propagandistas hay en el Congreso de los Diputados? ¿Hay propagandistas de la derecha y de la ultraderecha? Pues sí. Ahora, ¿hay propagandistas de la izquierda? ¿O están todos o no hay ninguno? Porque el relato tiene que ser único. Y ese mensaje tiene que ser de la izquierda. Tanto han odiado épocas pasadas que están empezando a asimilar algunos aspectos de ellas. Shh. Silencio. Menos lecciones. Pedrito. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de España. Les contamos una última hora desagradable. Les contamos que muere a los 17 años el piloto Pau Alsina tras sufrir un accidente en Zaragoza. El joven de Sallent, una de las promesas del motociclismo catalán, se encontraba disputando el campeonato Junior GP con el equipo Estrella Galicia. Como les contamos, el motociclismo está de luto. Este lunes ha fallecido en un hospital de Zaragoza el piloto Pau Alsina a los 17 años, después de sufrir un fuerte accidente en unos entrenamientos el pasado sábado en Motorland, Aragón, en Alcañiz, provincia de Teruel. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza debido al accidente y fue trasladado de urgencia al hospital. Aunque fue intervenido de urgencia, no pudo superar las lesiones. Falleció este lunes, según adelantaban los medios locales Regió 7 y Ona Valles. Muy atentos a esta última hora, como decimos, que concierne desgraciadamente a España, esta información acerca de Pau Alsina. Como les decimos, ha fallecido, se ha confirmado hace apenas unos minutos a tenor de un accidente que tuvo lugar
el pasado sábado. Muere a los 17 años después de un accidente en un entrenamiento en el circuito de Motorland, Aragón. Pendientes de esa última hora desgraciada, vamos a mirar también a la Reserva Federal, a Jerome Powell, y es que, según está informando en estos momentos Fox News, un representante de la Cámara de Representantes, un aliado republicano de Donald Trump, ha referido precisamente a Jerome Powell, al presidente de la Fed, como un delito. Los aliados de Trump atacan al asediado jefe de la Reserva Federal. La representante Ana Paulina Luna, republicana de Florida, está remitiendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, al Departamento de Justicia por cargos criminales. La acusa de 2 casos específicos de mentir bajo juramento. Luna acusa a Powell de perjurio en 2 ocasiones, según una carta al Departamento de Justicia obtenida por primera vez en Fox News Digital. Esto ocurre mientras los aliados de Trump siguen exigiendo que Powell sea despedido antes de que expire su mandato a mediados de 2026. A priori quedarían 8 meses. Sin embargo, la presión sobre Powell se intensifica. El pasado 25 de junio prestó testimonio bajo juramento ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado sobre la renovación del edificio de la Reserva Federal. Según Luna, en sus declaraciones hizo varias afirmaciones sustancialmente falsas. En concreto, la acusan de mentir sobre las lujosas comodidades del edificio Eccles de la Reserva Federal, también de tergiversar su estado de mantenimiento. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, denunciado por aliados de Donald Trump en la Cámara de Representantes. Es la última hora que está publicando en estos momentos Fox News. Muy atentos a estas últimas horas. Nosotros miramos también a Polonia. Les contamos que podría haber descubierto su mayor yacimiento de petróleo y gas, con reservas que potencialmente cubrirían una cuarta parte de su consumo anual. Central European Petroleum anunciaba el hallazgo cerca de la frontera alemana, reportando 22 millones de toneladas de petróleo crudo y 5.000 millones de metros cúbicos de gas natural provenientes de un pozo en el mar Báltico. Las reservas totales en la zona podrían superar los 33 millones de toneladas de petróleo, también los 27.000 millones de metros cúbicos de gas. Dice que esto podría suponer un gran avance en el sector energético polaco. Este descubrimiento podría mejorar la seguridad energética de Polonia, reduciendo la dependencia de proveedores externos. En la actualidad, Polonia obtiene la mayor parte de su gas natural licuado de Estados Unidos, de Qatar y de Noruega tras la interrupción de los suministros de gas ruso. Mientras tanto, miramos también al ejército europeo. No cabe duda de que la inteligencia artificial tiene cada vez más injerencia en la vida cotidiana de las personas, pero esta tecnología empieza a formar parte de los ejércitos más poderosos del mundo, y es que ya no tendrá una función secundaria, sino todo lo contrario. Europa podrá adquirir en breve vehículos sin piloto gracias a la inteligencia artificial. La empresa especializada en drones, Hellink, ya permitió que su software controlase un avión en el mar Báltico. La directora de aviación, Stephanie Lingemann, declaró que en un futuro próximo los aviones de combate podrían empezar a usarse en misiones reales. La implementación del software en la Fuerza Aérea en condiciones reales es cuestión de años, no de décadas. Esto se debe al éxito de las pruebas con su sistema de inteligencia artificial llamado Centaur. También les contamos que Rusia e Irán iniciarán ejercicios navales conjuntos de 3 días en el mar Caspio este 21 de julio, denominados Cesarex 2025. Participarán fuerzas navales de ambos países y miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También asistirán observadores de otros países de la región del Caspio. Los ejercicios se centran en operaciones de búsqueda y rescate. El objetivo es fortalecer la seguridad marítima y la cooperación entre los países ribereños del mar Caspio, es decir, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Irán y Azerbaiyán. El ministro de Defensa iraní, que se reunía este lunes en Moscú con su homólogo ruso Andrei Belousov para discutir la ampliación de la cooperación militar, según el embajador de Irán en Rusia. Esta reunión se centró en mejorar la cooperación bilateral en los campos militar y de defensa, es lo que informaba a través del canal de Telegram de la embajada. La visita sigue un patrón de intensificación del diálogo militar entre Teherán y Moscú en medio de cambios en curso en el panorama geopolítico.
Precisamente Irán, que ha reemplazado las defensas aéreas dañadas en el conflicto del mes pasado con Israel, según Mamad Musavi, subdirector de operaciones del ejército. Durante este conflicto, el pasado mes de junio, la Fuerza Aérea israelí causó graves daños a los sistemas de defensa aérea iraníes. Musavi reconoció que algunas de sus defensas aéreas resultaron dañadas, pero afirmó que se usaron recursos nacionales para reemplazarlas con sistemas almacenados. Antes del conflicto, Irán contaba con los sistemas de defensa aérea Babar 373 y el ruso S-500. El informe no mencionó la adquisición de los nuevos sistemas de defensa extranjeros. Tras los ataques israelíes, Irán demostró su recuperación exhibiendo defensas de fabricación rusa durante un ejercicio militar. Irán, Gran Bretaña, Francia y Alemania, que acordaron reanudar las conversaciones nucleares este viernes en Estambul, es lo que informa este domingo en la cadena iraní Press TV. Irán enviará a los viceministros de Relaciones Exteriores para representar al país en las conversaciones de este viernes, es lo que informaba Iran International, citando al portavoz del Ministerio de Exteriores iraní. El acuerdo de Teherán se produjo después de que el trío europeo advirtiera que si no se reanudan estas negociaciones, se volverían a imponer sanciones internacionales contra Irán a través de un llamado mecanismo de retroceso. Precisamente mirando a Oriente Medio, les contamos que autoridades de la provincia iraní de Jorasán del Norte detuvieron a 2 presuntos agentes del servicio de inteligencia israelí, del Mossad, es lo que informa este lunes la agencia persa Tasnim. Según la Fiscalía Provincial, desde la guerra de los 12 días el mes pasado que enfrentó a Irán e Israel, han sido identificadas 15 personas acusadas y demandadas por difundir propaganda antigubernamental y mentiras que generaron malestar público. Mientras tanto, la tensión dentro de la administración Trump aumenta debido a las acciones militares de Benjamin Netanyahu en Siria. Funcionarios estadounidenses expresaron su frustración, señalando que Bibi actuó como un loco. El reciente bombardeo de objetivos militares sirios por parte de Netanyahu ha alarmado a la Casa Blanca, socavando las gestiones diplomáticas. A pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos, la escalada de Netanyahu continuó, lo que sorprendió al equipo de Trump. Algunos funcionarios piensan que las acciones de Netanyahu se deben a presiones políticas internas. Existe, mientras tanto, un creciente escepticismo sobre las imprudencias de Trump y sobre todo que pueda perjudicar las relaciones entre Estados Unidos e Israel. La preocupación por Siria es prominente. Funcionarios estadounidenses argumentan que Israel no debería dictar la soberanía de Siria. La oficina del primer ministro israelí, que anunciaba este domingo que el mandatario descansará los próximos 3 días en su domicilio tras sufrir problemas intestinales después de ingerir alimentos en mal estado. De acuerdo con las instrucciones de sus médicos, Netanyahu descansará en su domicilio durante los próximos 3 días. Se encargará de los asuntos de Estado desde allí, es lo que detalla, lo que apunta el comunicado. El líder israelí fue diagnosticado con una inflamación intestinal por el director del Departamento de Medicina Interna del Hospital Hadassah en Jerusalén. En este sentido, habría ingerido, como les decimos, alimentos en mal estado. Netanyahu, que según el documentado ya se encuentra mejor, está recibiendo tratamiento médico con sueros intravenosos por la deshidratación que sufrió a causa de la inflamación intestinal. Mirando a Oriente Medio, seguimos con últimas horas para contarles que el Ministerio de Exteriores israelí planea financiar una gira para 16 influencers de redes sociales de derecha en Estados Unidos para promover mensajes pro-Israel entre los jóvenes estadounidenses. Estos influencers apoyan los movimientos MAGA y America First de Donald Trump. Tienen un gran número de seguidores en redes sociales. Con el auge del movimiento America First, es esencial para Israel que el movimiento adopte una posición pro-Israel. El ministerio pretende traer 550 delegaciones de personas influyentes a Israel para finales de año, dado que las generaciones más jóvenes muestran un apoyo cada vez menor a Israel. Al menos 67 personas fueron asesinadas por las fuerzas israelíes este domingo mientras esperaban camiones de alimentos de la ONU en el norte de Gaza, es lo que afirma el Ministerio de Salud controlado por Hamas. Las FDI cuestionaron las cifras y afirmaron haber realizado disparos de advertencia para eliminar una amenaza inmediata que se les presentaba. El sábado, 36 gazatíes fueron
asesinados cerca de un centro de distribución de alimentos. Israel emitió órdenes de evacuación para una parte del centro de Gaza. También miramos a Bangladesh. Les contamos que un avión de la Fuerza Aérea se estrelló este lunes por la tarde contra el edificio de la escuela Milestone en la zona de Uttara, en Dhaka, es lo que informan medios locales. El subcomisario de policía de la división de Uttara indicó que el avión, un F-7 de la Fuerza Aérea del país, participaba en un entrenamiento cuando se precipitó sobre el campus, afectando un edificio usado principalmente para clases de jardín de infantes que habían finalizado minutos antes. El Servicio de Bomberos y Protección Civil confirmó la muerte de una persona mientras continúan las operaciones de rescate en el lugar del accidente. Pendientes de Bangladesh, también miramos a una nueva subvariante del COVID-19 apodada Frankenstein. Fue detectada recientemente en Brasil y ha encendido las alarmas de la Organización Mundial de Salud por su veloz propagación en Europa y en América del Sur. Conocida también como Stratus, esta cepa es resultado de una recombinación genética entre dos linajes previos de Omicron, el LF7 y el LF8.1.2. Este fenómeno ocurre cuando una persona se infecta con dos variantes diferentes del virus al mismo tiempo, lo que genera una nueva versión del SARS-CoV-2. El apodo Frankenstein se debe a su origen recombinante, es decir, la combinación del material genético de distintas variantes como si fuera un virus ensamblado. Este tipo de mutaciones no son infrecuentes, pero XFG demostró una capacidad de contagio especialmente alta. También les contamos que en apenas un par de años ocurrirá uno de los eclipses más largos y significativos del siglo XXI. El eclipse solar tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 en al menos 10 países. Este será un eclipse solar total, cuando el Sol desaparezca completamente detrás de la Luna. El momento en el que esto sucede se llama totalidad. Luego, una línea de totalidad se desplazará lentamente por el mundo, donde durante unos breves minutos la Luna bloqueará totalmente al Sol. La oscuridad se tragará la luz del día. Un halo brillará blanco detrás de la Luna, la corona del Sol. 6 minutos es lo que tardará este eclipse, que en el mundo de las coincidencias cósmicas es un tiempo seriamente largo, es lo que apunta Craig Brown, astrónomo senior del Museo Real de Greenwich a Metro. Mientras tanto, miramos al Foro Económico Mundial. Les contamos que Klaus Schwab, la cara de la conferencia de Davos en Suiza, durante varios años intervino supuestamente en el informe anual de competitividad global del Foro Económico Mundial, que clasifica a los países en función de su productividad y prosperidad a largo plazo. En este informe, de 2017 a 2018, la clasificación de Reino Unido mejoró del 7º al 4º puesto tras un cambio en la metodología. Sin embargo, el señor Schwab escribió a su personal que Reino Unido no debe ver ninguna mejora, ya que de lo contrario sería explotado por el bando del Brexit. El informe final, publicado en 2017, mostraba que Reino Unido había descendido un puesto, es decir, hasta el 8º. También pendientes de Indonesia, de nuevos accidentes, nuevas catástrofes, nos cuenta la última hora nuestro compañero Enrique Castilla. Muy buenas, Sergio. Efectivamente, Indonesia se encuentra de luto después de que este pasado domingo, en un ferry de pasajeros que transportaba a cientos de personas se incendiara frente a la isla de Sulawesi, acabando con la vida de al menos 5 personas. Estas imágenes que están ustedes viendo, publicadas por la Agencia Nacional de Búsqueda y de Rescate de Sulawesi, muestran enormes columnas de humo que se elevan desde el barco que se dirigía a Manado, la capital de Sulawesi. Según las autoridades, la embarcación transportaba al menos a 280 pasajeros. Las labores de búsqueda y rescate continúan efectivas a esta hora y decía precisamente una de las personas desplazadas allí de los equipos de emergencia, decía: aún se están recopilando datos sobre el número de supervivientes, heridos y víctimas desaparecidas, y se seguirán actualizando con el paso de las horas. Por otra parte, también tenemos que decir que desde la Oficina de Búsqueda y Rescate de Manado se ha hecho un llamado a la población y a las familias de las víctimas para que de momento mantengan la calma y esperen la información oficial del gobierno. Bueno, pues muy pendientes de Indonesia. Muchas gracias por esta última hora, Enrique. Muy atentos también a este jaque a Jerome Powell, acusándole de criminal aliados de Donald Trump. Mañana precisamente escuchamos al presidente de la Fed, eso de las 2:30, programación especial en Negocios Televisión. Nosotros seguimos con el análisis, miramos a la geopolítica. Una pausa, enseguida la información en Negocios Televisión.